pues en esta noche, ¿cuántos saben que el perdón es una de las más grandes maravillas que un ser humano puede dar y recibir? El perdón, ¿verdad? El perdón se le considera una virtud esencial y vital, ¿verdad? Está comprobado psicológica y científicamente que el perdón, hermanos, va a sanar tanto al que lo recibe como el que lo da. Yo quiero hablar acerca del perdón. El título es perdonar, ser perdonados y ser sanados. Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. ¿Cuánto lo tienen en esta noche? Amén. Dice de esta manera: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar por este mensaje. Padre celestial, en esta noche te doy gracias por habernos reunido una vez más en tu nombre, en tu casa. Estamos orando que tú bendigas tu palabra, Señor. Unge mis labios, unge mi corazón y unge tu palabra, Dios, y que el oído de tu pueblo esté atento a lo que vas a ministrar acerca de este tema del perdón. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Perdonar, ser perdonados y ser sanados. Aleluya. Quiero hablar en primer lugar perdonando al prójimo. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿cuántos saben el Padre Nuestro? O han sabido el Padre Nuestro, ¿verdad? Si no se lo sabe de memoria no le hace. Pero el Padre Nuestro, hermanos, es la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es la oración modelo que nos dejó, ¿verdad? Y en esa oración se encuentra el siguiente fragmento. Mateo capítulo 6, versículo 12, dice estas palabras. Mateo 6, 12, dice así: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es uno de los fragmentos, ¿verdad?, de la oración modelo del Padre Nuestro. Lo que vemos aquí es que esto es parte, mis hermanos, ¿verdad?, de esa oración de perdonar, o sea, de pedir perdón a Dios y de perdonar nosotros mismos también. Yo creo que todos queremos ser perdonados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Queremos sentir el perdón de Dios, pero para ello hay un requisito. El requisito es perdonar al prójimo, ¿verdad? Perdonar a los que nos ofenden. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener la iniciativa de perdonar a nuestros ofensores, porque todos hemos tenido ofensores en el transcurso de nuestra vida. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? A alguien nos ha ofendido, a alguien nos ha faltado en alguna ocasión o en muchas ocasiones. Entonces, en realidad, hermanos, todos hemos, ¿verdad?, recibido faltas. Todos hemos recibido o hemos sido ofendidos o hemos ofendido a alguien. Mucha gente reza el Padre Nuestro, pero realmente están poniendo por obra este versículo 12 que Jesús dice, ¿verdad? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo me pregunto, ¿están poniendo por obra este versículo? Porque no es nada más rezar el Padre Nuestro, sino ponerlo por obra, lo que dice el Padre Nuestro esta noche. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de que tenemos nosotros, iglesia, ¿verdad? Queremos el perdón de Dios. Queremos el perdón de Dios. Ahora, esto tiene que ver muchas veces con malas actitudes, porque cuando no se perdona a alguien, amén, es porque hay cosas en el corazón guardadas muy profundamente. El apóstol Pablo habla de algunas malas actitudes en el libro de Efesios capítulo 4. Vea conmigo Efesios 4, versículos 31 y 32. Dice estas palabras, Efesios 4, 31 y 32: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, está hablando, amén, de los pecados que se pueden estar guardando en el corazón por no perdonar al prójimo.
cosas, malas actitudes, ¿verdad? Él está hablando malas actitudes como la amargura, como el odio, como el resentimiento, como el rencor, ¿verdad? Dice, antes, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Entonces, esto es muy importante en esta noche. Hay personas que por muchos años han vivido cargando con mucho odio y amargura en sus corazones. No solo los inconversos allá afuera, el asunto es que también dentro del pueblo de Dios, hermanos, podemos, ¿verdad?, cargar con cosas, malas actitudes en el corazón. Podemos estar en la iglesia y sin embargo tener amargura, tener odio, rencor, malas actitudes en el corazón en esta noche. Entonces estamos hablando de algo que parece muy sencillo, pero es algo serio, gloria a Dios. Porque esto, amén, está hablando, hermanos, de que si hay eso en el corazón, entonces no ha habido un perdón hacia el deudor, hacia el ofensor en esta noche. Y somos llamados a perdonar a los que nos ofenden, perdonar a nuestros deudores. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Señor, hermanos, fue muy estricto con el perdón. Veamos la siguiente escritura en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Vamos a leer Mateo 18, versículos 21 y 22. Dice estas palabras: entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es interesante esta expresión, esta respuesta que el Señor le da a Pedro. Pedro le está diciendo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Yo cuando recién leía este versículo, yo rápido sacaba cuenta. Bueno, 70 por 7 son 490 veces. Así decía yo, ¿verdad? 7 por 7 son 490. Bueno, hasta 490 veces voy a perdonar a mi hermano. Y cuando llegue a la número 491, ya no lo voy a perdonar. Pero un día me puse a investigar este versículo, hermanos, y resulta que lo que Jesús está diciendo aquí, Él está dando una fórmula, por decir así, una fórmula algebraica. Resulta que cuando Él está diciendo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, lo que Jesús está diciendo es que Él está, amén, dando una fórmula matemática. Él dice, amén, vas a perdonar a tu hermano un 7 elevado a la 70ª potencia. ¿Qué significa esto? Usted agarra una calculadora y empieza a multiplicar 7 por 7 por 7 hasta que llega a las 70 veces. ¿Y qué va a pasar? Resulta que la calculadora va a marcar error porque es una cantidad inmensa, infinita. Si usted multiplica 7 por 7 por 7 por 7 hasta llegar a las 70 veces 7, no le va a dar un resultado la calculadora, porque es una cantidad infinita. O sea, lo que Jesús está diciendo, dice, siempre debes de perdonar a tu hermano. No hay un límite. Cada vez que tu hermano pegue contra ti, dice el Señor, perdónalo. No nomás 7 veces, no nomás 490 veces. Siempre debes perdonarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque muchas veces ponemos límites nosotros mismos. Hay gente, hermanos, que dicen, no, es que ya lo perdoné, ¿cómo lo voy a volver a perdonar? Jesús dice, siempre tienes que perdonarlo si Él se arrepiente y te pide perdón. Amén. Ok, vamos a hablar en segundo lugar, ser perdonados por Dios esta noche. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando somos perdonados por Dios, cuando sentimos que nuestros pecados son perdonados, ¿verdad? Porque Dios perdona pecados. Aleluya. Veamos 3 ejemplos en la Biblia de personas que fueron perdonados por el Señor. El primer ejemplo es el rey David. Bueno, ¿qué sucedió en la vida del rey David? Resulta que David, hermano, siendo rey de Israel, cometió un pecado muy grave, pecado de adulterio, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo, no tengo el capítulo exactamente porque no lo puse, pero escúchame bien, aquí tenemos, ¿verdad? Solamente se lo voy a decir. David cometió adulterio contra una mujer, más bien contra el esposo de esta mujer, llamado Urías. La mujer se llamaba Betsabé. Él comete adulterio, ¿verdad?
No solamente comete adulterio con Betsabé, ella tenía a su marido Urías. Urías era un militar del ejército de Israel. Pero él no solamente comete adulterio, sino que miente y lo manda a asesinar al marido para quedarse con la mujer. Comete adulterio, mentira y homicidio esta noche. Y fíjese bien la magnitud de ese pecado. Pero hermano, lo tremendo de todo esto es que David se arrepintió de todo corazón delante de Dios y recibió el perdón de Dios. Él recibe el perdón de Dios. Eso es algo tremendo esta noche. Salmo 32 nos da, amén, un poco acerca de esto, que David mismo escribió este salmo. Salmo 32, vamos a leer versículos del 1 al 5. Dice así, de esta manera, Salmo 32 del 1 al 5: en ti, oh Jehová, perdonando en el 32 del 1 al 5, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David, hermanos, está escribiendo este salmo. Él lo está escribiendo porque él fue perdonado. Él se sintió perdonado a pesar de ese pecado tan grande que había cometido contra Dios, contra una familia, ¿verdad? Él recibe ese perdón de Dios a pesar de algo tan grave como el adulterio, como la mentira, como el asesinato en esta noche. Y David se sentía el hombre más dichoso sobre la tierra. Por eso dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es bienaventurado, gloria al Señor. Él recibió el perdón de Dios esta noche. Y es algo tremendo recibir el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El segundo ejemplo es la mujer adúltera. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en San Juan 8. Esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio, así dice la historia. Pero para ella, hermanos, no era una sorpresa, porque era su estilo de vida. Ella es llevada a juicio delante de Jesús. Ahí están los fariseos, ahí están los escribas, los sacerdotes. Ellos se vienen a juzgarla conforme a la ley de Moisés. Ellos se vienen delante de Jesús. Jesús está, amén, escribiendo en la tierra, y vienen ellos y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, y en la ley no mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Aleluya. Piensa en eso. Esta mujer está a punto de ser lapidada a pedradas, ¿verdad? Ella está a punto, hermanos, de morir por el pecado del adulterio. Gloria al Señor. Pero qué sorpresa, ella recibe el perdón de Jesús. Vamos a leer ahí en San Juan capítulo 8, Evangelio de San Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Vamos a leer, dice estas palabras. San Juan 8, 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer, hermanos, está a punto ya de morir por el pecado en el que fue sorprendida. Personas, ¿verdad?, siempre van a estar ahí listos para juzgar a otros, como era el caso de los fariseos y los escribas. Pero aquí está Jesús, aquí está el Señor diciéndole: mujer, yo te perdono, yo no te condeno, yo te perdono, vete y no peques más. Y ella recibe ese perdón. Piensa en eso. Amén. Eso no es cualquier cosa, ser perdonados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le dijo: yo te perdono. Quizás aquellos, la Biblia dice que cada uno de aquellas personas que estaban con una piedra listos para matarla, dice que acusados por su conciencia,
tiraron la piedra y vámonos riendo. Se fueron. ¿Por qué? Porque eran pecadores también. Eran pecadores. Pero aquí está Jesús perdonando a esta mujer, dándole otra oportunidad esta noche. Porque recibir el perdón de Dios es algo grande. Gloria a Dios. El tercer ejemplo lo tenemos en el ladrón crucificado junto a Jesús. Piense por favor por unos momentos en ese ladrón que está junto a Jesús, también en una cruz. Es un pecador en potencia. Toda su vida fue delincuente, ladrón. Tiene una lista de homicidios en su negra conciencia. Pero ahí está, crucificado, a punto de morir, con una factura sin pagar. A su lado está el que puede perdonarlo. Nadie más lo perdonó, nadie más lo indultó. Pero en medio de ellos, porque al otro lado está el otro ladrón, pero en medio está el que puede perdonarlo y abrirle las puertas del cielo. Y qué tremendo, sabemos la historia, ¿verdad? Cómo el Señor lo perdonó. Pero vamos a leer, amén, ahí en San Lucas, capítulo 23, versículos 32 y 33 en esta noche. San Lucas 23, versículos 32 y 33 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Yo no sé si el que fue perdonado era el de la derecha o de la izquierda, no dice la Biblia. Pero dice ahí mismo, Lucas 23, versículo 40 al 43, vea conmigo. Dice así: respondiendo el otro le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Piensen en eso, mis hermanos. Pensemos por unos momentos. Un hombre que está a punto de morir en sus pecados, negros pecados, robo, asaltos, homicidios. Era un delincuente, era un malhechor. Él está a punto de morir en sus pecados. Pero aquí está Jesús perdonándolo en los últimos minutos o segundos de su vida. Y le dice el Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y recibe el perdón de Dios. Es grande el perdón de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Es algo glorioso ser perdonados. Ese es el perdón de Dios, mis hermanos. Esto es ser perdonados por Dios. Tus culpas son quitadas. Recibes el indulto de Dios. Recibes la alegría de sentirse perdonado. Recibimos esa alegría, gloria al Señor. ¿Cuántas personas, verdad, son condenados en Estados Unidos, verdad? En Texas está la pena de muerte. ¿Cuántas personas, verdad, han estado ya a punto de que los lleven, los pongan en la silla eléctrica o le pongan la inyección letal y reciben un indulto? Un juez los perdona, un juez los indulta y son librados, y esas personas prácticamente vuelven a nacer. Así es el perdón. Y el Señor nos ha perdonado. El Señor nos perdona, gloria a Dios. Pero el punto de este mensaje, hermanos, es que el Señor dice que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, tampoco vamos a ser perdonados por Dios. Entonces tenemos que perdonar a los que nos ofenden, ¿verdad? Tenemos que perdonar a nuestros deudores. Por eso quiero hablar en tercer lugar: ser sanados de toda enfermedad. O sea, cuando recibimos perdón y perdonamos, hermanos, cosas gloriosas suceden. Milagros suceden en la vida de todo aquel que perdona. Que no solamente recibe el perdón, pero perdona a los que lo han ofendido. Milagros van a suceder. En nuestro texto, Marcos capítulo 11, vamos a leer una vez más versículos 25 y 26. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esta es una poderosa promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Y esto tiene que ver con nuestra sanidad física.
Porque digo esto, ¿por qué digo esto, hermano? Porque las enfermedades, escúcheme bien, las enfermedades están ligadas o conectadas a malas actitudes y emociones malas del corazón. Entonces, para poder ser sanados de ciertas enfermedades, primero tenemos que sanar de heridas u ofensas en el corazón. Y para sanar de esas heridas en el alma hay que perdonar ofensas y pedir perdón en esta noche. Amén. Tenemos tantas promesas en la Biblia que nos hablan de la sanidad. Por ejemplo, Isaías 53. Isaías 53 es muy claro esa promesa de la sanidad. Vamos a leer ahí en Isaías 53, versículos 4 y 5, por favor. Dice Isaías 53, 4 y 5. Dice estas palabras: ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Estos versículos, hermanos, nos hablan de la sanidad, de que por sus llagas nosotros somos sanados, somos curados. Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestros dolores, dice, en su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, esta promesa, amén, es muy real. Pero muchas veces, hermanos, las promesas o estos versículos que nos hablan de la sanidad, muchas veces no se hacen real en la vida de muchas personas. Muchas veces no es una realidad. Si no perdonamos a ciertas personas que nos han ofendido, amén, hay cosas que van a influir en una falta de perdón. Hay enfermedades en esta noche. Escúchame bien, enfermedades como el cáncer de mama en las mujeres, el cáncer cervicouterino, el asma, el artritis, el diabetes, dolores de espalda y cintura, la sordera, amén, y otras enfermedades más están relacionadas a malas actitudes y falta de perdón. No siempre, pero muchas veces así es. O sea, no vamos a generalizar esto, pero muchas veces, hermanos, muchas de estas enfermedades están conectadas a una falta de perdón, porque hay resentimiento, hay odio, hay amargura en el corazón, ¿verdad? Y muchas veces estas enfermedades están conectadas a ello. Escúcheme bien, podemos ser sanados en el nombre de Jesús. Hemos orado por gente enferma que no sanan, pero entonces les hacemos una oración, ¿verdad? Donde ellos perdonan la ofensa y renuncian a la amargura, al odio, resentimiento, etcétera, y entonces son sanados instantáneamente. Eso lo he visto, yo lo he visto muchas veces. Yo mismo he orado por personas así y han sido sanadas. Hay gente que no sana muchas veces porque no quieren perdonar a alguien que les hizo daño, porque está ligado, hermanos. Es espiritual esto. Hasta aún los médicos lo saben. Los médicos saben, ¿verdad?, que hay ciertas enfermedades que están ligadas a las emociones. ¿Cuántos dicen amén? A emociones, ¿verdad? A falta de perdón, a rencor, ¿verdad? A resentimiento. Hay, ¿verdad?, esposos, se da mucho eso en los matrimonios. También se da en los padres hacia los hijos, o los hijos hacia los padres. Entonces esto es muy importante esta noche, porque podemos estar sanos, podemos sanar, ¿verdad?, cuando estamos dispuestos a perdonar la ofensa en esta noche. Y aprovechando esto, quiero decirle, mi esposa fue sanada de una fibrosis quística de senos de muchos años. Y hace poco, ¿verdad?, la doctora la declaró sana completamente. Muchos años ella había batallado con esas fibrosis quísticas, ¿verdad? Y es algo tremendo cuando somos sanados de enfermedades así. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque las enfermedades, hermanos, por más que digamos, no me afectan, sí nos afectan nuestra calidad de vida. Las enfermedades, ¿verdad?, afectan nuestra calidad de vida principalmente, ¿verdad?, de hacer muchas cosas. Entonces Dios nos quiere sanar. Dios quiere sanar quizás ese problema que usted tiene. Escúcheme bien, hay mujeres que no deberían estar muriendo de cáncer de mama ni de cáncer de matriz, pero han muerto
Con todo respeto lo digo, porque nunca perdonaron una ofensa, un daño que les hicieron, quizás en su niñez, en su adolescencia, o quizás en su vida matrimonial. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que encontramos en nuestro texto, hermanos, es eso. El Señor dice, ¿verdad? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es claro lo que Jesús dice. Entonces tenemos que perdonar. Muchas veces, hermanos, hay veces que uno tiene que hacer memoria, ¿verdad? Perdonar. Yo he tenido que perdonar a personas, aún ya siendo cristiano, inclusive ya siendo pastor, hermanos, yo tuve que perdonar a ciertas personas, ¿verdad? Porque en la niñez, en el transcurso de nuestra vida, ¿verdad? Alguien nos ofende o nosotros ofendimos. O sea, tenemos que perdonar y pedir perdón también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios nos ayude. Quiero terminar con la siguiente parábola, que es muy importante, es poderosa, es tremenda. En Mateo 18 vamos a leer esta parábola. Con esta parábola vamos a terminar, gloria a Dios, y hacer un llamado, obviamente, a orar por sanidad. Mateo 18, vamos a leer versículos 23 al 35. Es la parábola de los dos deudores. Dice así, del 23 al 35, Mateo 18. Por lo cual también el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Escucha bien, le perdonó la deuda. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahorcaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola está tremenda. Nos da una enseñanza muy clara acerca de perdonar. Aleluya. Dice que este hombre le debía a su señor, le debía, hermanos, 10,000 talentos. 10,000 talentos era una cantidad exorbitante de dinero que le debía este hombre a su señor. Y su señor lo perdonó. Pero resulta que a él, uno de sus amigos, de sus consiervos, le debía 100 denarios. O sea, 100 días de salario. Y va y le cobra y le dice: págame. Y le rogaba, dice, le rogaba: yo te lo pagaré, así como él le rogó a su señor. Pero no, dice: ok, si no me pagas, te meto al bote. Y lo meto al bote, a la cárcel, ¿verdad? Y su señor se dio cuenta de eso y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné esos 10,000 talentos que me debías, y tú no pudiste perdonarle a tu hermano 100 denarios. Es interesante, hermano, cómo Jesús habla acerca de que tenemos que perdonar para que recibamos el perdón de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Perdonar, ¿verdad?, a los que nos ofenden para recibir el perdón de Dios. Y ese perdón, hermano, nos va a traer sanidad también. Así que de eso se trata esta noche. Ese es el punto de este mensaje: perdonar, ser perdonados y ser sanados. Que Dios nos ayude. Perdonar, ser perdonados y ser sanados. Amén. Pedimos perdón a Dios, ¿verdad? Pero primero tenemos que perdonar. Si perdonamos,
recibimos el perdón de Dios y aparte somos libres, ¿verdad?, de enfermedades. Somos libres de enfermedades porque muchas enfermedades están ligadas, vuelvo a repetir, al odio, a la amargura, al rencor, al resentimiento, a la lástima propia, hermanos. Muchas enfermedades están ligadas a ello. Así que Dios va a hacer milagro. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen en esta noche? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, gracias, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Cristo. Amén. Yo quiero que por unos momentos incline su rostro y cierre sus ojos, por favor. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Quiero hacer un llamado en esta noche al altar, iglesia, hermanos, gloria a Dios. Yo sé, amén, que hay muchas cosas, ¿verdad?, que uno viene arrastrando, ¿verdad?, de la vida que uno vivió. Amén. Yo venía arrastrando muchas cosas, ¿verdad? Cuando uno llega por primera vez al Señor, los primeros días, los primeros meses, uno arrastra cosas todavía. Bueno, una de las cosas que vamos a arrastrar o que traemos del pasado es eso, ofensas de otras personas, heridas, ¿verdad? Y esto, hermanos, es tan común en los seres humanos. Porque la Biblia dice, Santiago dice que todos hemos ofendido y a todos nos han ofendido alguna vez, ¿verdad? Entonces, realmente esto es algo muy cierto. Y el punto de este mensaje es, ¿verdad?, perdonar para ser perdonado.